noches, amados hermanos. Doy gracias a cada uno de mis hermanos que estuvieron preocupándose la semana pasada debido a la muerte de mi abuelita. Ella ya tenía 103 años, según el carnet, probablemente haya tenido más edad que esa, debido a que en esos tiempos los niños no se inscribían apenas nacían. Así que se estima que mi abuelita debe haber tenido por lo menos unos 105 años. Mi abuelita ya llevaba un tiempo, esto se esperaba, ella murió de muerte, condiciones naturales. Y doy gracias a Dios porque ella se pudo ir en sueño. Fue una muerte muy pacífica la que tuvo mi abuelita. Mi abuelita también vivió los años más horribles de todo el siglo XX. Eh, Pasó por par de guerras mundiales. Sufrió las crisis más económicas más fuertes que ha vivido la humanidad, pero ella pudo salir adelante con 3 hijos y siendo viuda a la edad de 30 años. Entonces fue una vida bastante difícil que se nos fue. Pero habiendo dado las gracias ya a mis hermanos por esa preocupación que tenían por mi familia, doy gracias. Vamos a continuar con estas devocionales que, que nosotros estamos dedicados esta semana. Estamos hablando de estas grandes promesas que encontramos en el libro de Romanos. Estamos especialmente dedicados a estudiar el capítulo 3 entre el versículo 21 al 27. Y estamos trabajando en estos últimos días, específicamente en el capítulo 25, donde habla de la propiciación. Y el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación. Nosotros estamos hablando sobre esta propiciación de Jesucristo y es por eso que hoy día los quiero llevar a meditar, hermanos, sobre el valor de este sacrificio, el valor de esta propiciación. Sabemos que esta propiciación aparta la ira de Dios. La ira de Dios ya no está sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia, sobre aquellos que van en fe, en esperanza y fe en Jesucristo. Y Dios le da perdón también a ellos a través de esta propiciación, de este sacrificio. Pero alguien se podría preguntar, hermanos, o alguien podría hacer la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo el sufrimiento de algunas horas de agonía en esa cruz puede pagar por los pecados de una multitud de hombres y rescatarlos por una eternidad de sufrimiento? No sé si entendieron la pregunta, pero la pregunta va más preguntándose cómo un hombre en una cruz puede pagar por una multitud, ¿cuántos? Miles y miles, millones probablemente de hombres, de cristianos durante la historia del pueblo de Dios, durante toda la historia de la humanidad. ¿Cómo un solo hombre pudo pagar un solo sacrificio, no se pudo pagar por todos esos hombres? Y además una segunda pregunta, ¿cómo solamente algunas horas de agonía sobre esa cruz y sobre todo el proceso de la pasión de Jesucristo, que fueron unas horas, esas horas de agonía pueden haber pagado por una eternidad en el infierno, una eternidad de agonía en el infierno? ¿Entiendes la pregunta? Para responder esa pregunta está la doctrina del valor infinito de Cristo. Cristo tiene un valor incalculable, infinito. Y es porque Jesucristo es Dios y también es hombre. Nosotros ya hemos hablado sobre esto. Y es que a través de su vida recta, de su perfecta rectitud, Cristo pudo pagar por el pecado. La gran cantidad de pecado que tiene los hombres, que tenemos nosotros, se puede ser pagada debido a este valor infinito de Cristo. Vamos a meditar sobre eso. Yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado esto. De hecho, ya hemos hablado sobre este valor de la muerte de Cristo, de quién era Cristo. Ya hemos hablado que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios.
Pero quiero ser incisivo, quiero ser majadero, perdónenme si lo soy, porque esta es una doctrina que separa a la iglesia verdadera de la falsa iglesia, de la pseudo iglesia. Esta es una de las doctrinas más importantes que están en la cristiandad. Permítame contarle también una historia que tiene que ver con mi familia. Muchos de ustedes saben que yo con mi familia nos reuníamos a estudiar la palabra de Dios y nos íbamos cambiando las personas que dictaban o hablaban o exponían algún tema particular sobre la palabra. Y hubo un problema precisamente en este tema, en el tema del valor de Cristo y quién es Cristo, que nos llevó a separar este grupo debido a que algunos hermanos, algunos parientes, perdón, empezaron a desviarse de esta doctrina y a tomar otras doctrinas nuevas. Vamos a hablar sobre eso. Y es por eso que es tan importante reiterar esta doctrina, por la importancia que tiene. Jesucristo es Dios en todo el significado de la palabra. Es Dios. Él no es un trozo de Dios, Él no es un tercio de Dios como si Dios la pudiéramos partir en tres, poder sacar un pedacito y ese sería Cristo. No, es Dios completamente, es completamente Dios. Tampoco es una deidad inferior, un ser creado, el primer ser creado de la creación que por el cual Dios prefirió o quiso que Él creara el resto de la creación. No es una deidad inferior, no es un ser creado, Él es Dios. Tampoco Jesucristo es un arcángel o un gran ángel que es superior a todos los demás ángeles, que está por arriba de todos y los gobierna. No. Él es Dios en el más completo uso de la palabra. Y es por eso, y en eso radica esta doctrina de la propiciación. Y eso radica que el sacrificio de Cristo tenga ese valor infinito, porque Jesucristo es Dios. Su sacrificio es incalculable. El valor de su sacrificio es infinito, es inmenso. Y en esta doctrina de la deidad de Cristo, se basa también la seguridad de nuestra salvación. Porque no depende de lo que yo haga, no tampoco depende de lo justo que yo sea, sino que depende de la obra de Dios, para la gloria de Dios. Él es el autor de la salvación y solamente Dios puede salvar. ¿Qué pasaría si Jesucristo hubiera sido simplemente un hombre bueno, un bueno en el sentido de un hombre recto que cumpliera la ley en todo sentido? Simplemente en esa cruz Él hubiera pagado por su propia salvación. El valor de ese sacrificio sería solamente válido para Él, porque Él habría cumplido la ley perfectamente durante toda su vida y su sacrificio simplemente le hubiera dado salvación a Él mismo, pero a nadie más. Pero sabemos que debido a que no hay justo ni aun uno, y eso es lo que enseña la Biblia, sabemos que esa persona, si que hubiera sido solamente un hombre, no hubiera podido vivir la vida perfectamente apegada a la ley de Dios. Ahora, si que Jesucristo hubiera sido un ángel o un arcángel, que hubiera estado dispuesto a morir por la iglesia, por ejemplo, su muerte no hubiera tenido ningún valor sobre nosotros, porque no es un hombre, es un ser distinto a nosotros. El sacrificio tiene que ser por alguien que cumpla y que sea
de nuestra misma naturaleza, lo vamos a ver más adelante. Luego ese sacrificio no tendría ningún valor para nosotros. Además, el valor de un ángel no cumple el estándar para poder pagar por nuestros pecados contra un ser infinito, contra un ser incalculable. Es más, si hubiera una fila de ángeles o de arcángeles, pongámosle cientos o miles de ángeles o arcángeles que estuvieran dispuestos a sacrificarse, a ir a una cruz, su valor como seres creados, sumado, no podrían pagar el pecado de un hombre, debido a que nosotros hemos pecado contra un ser infinito. Luego el costo de nuestro pecado es incalculable. Hermanos, sé que te estoy hablando cosas que son profundas, que son a veces difíciles de entender. No son imposibles de entender, pero sí entenderlas en su totalidad es algo que está fuera de la capacidad humana. Solamente quiero expresar de la forma más sencilla para que ustedes vayan entendiendo cuál es el peso y la necesidad de la deidad y de la verdadera humanidad de Cristo. Para que me puedan estar siguiendo y la importancia que tiene esto en nuestra salvación y en la cristiandad verdadera. Bueno, como les decía, una fila de ángeles, miles de ángeles, no pueden pagar el pecado o el costo del pecado de una persona, porque son simplemente seres creados. Es más, si nosotros pusiéramos toda la creación, imagínense que tuviéramos una balanza gigantesca, una balanza imaginaria, en que pudiéramos poner todos los virus hasta los hombres, desde las moléculas más pequeñas que usted se puede imaginar hasta galaxias, desde los animales más insignificantes hasta arcángeles, todo en una sola lado de la balanza. Y si en el otro lado de la balanza pusiéramos a Jesucristo, inevitablemente esta balanza caería donde está Jesucristo, porque el valor de Cristo es mayor que toda la creación, que todo lo que existe, que todo lo que se ha hecho. Él es nuestra propiciación. El valor de Cristo es incalculable, es infinito. La deidad de Cristo es necesaria para que opere como una verdadera propiciación, debido a que nuestra falta es contra Dios. El precio de la paga del pecado debe ser similar o igual a la falta que se está haciendo. Es decir, Dios es el único que puede pagar por esa falta. Pero no tan solamente eso, porque también es necesario que Jesucristo sea hombre, sea un humano como nosotros. Es necesario, porque solamente un hombre puede interceder, nosotros somos humanos, luego un hombre, solamente un hombre puede pagar por los pecados de hombres, de humanos. De hecho, la Biblia dice lo siguiente, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, nosotros, en todo, es decir, en los pensamientos, no solamente algo externo, en todo. Jesucristo pensaba como hombre, actuaba como hombre, vivía como hombre, comía como hombre, en todo, en todo. Dice, para así expiar los pecados del pueblo. Esto está en Hebreos 2:17. Jesucristo necesitaba ser en todo igual a nosotros. Pero también es necesario que Él haya sido perfecto sin pecado, para presentarse Él como el Cordero sin mancha, el Cordero sin defecto, para estar y presentarse como la verdadera propiciación, el verdadero sacrificio por los seres humanos, por los hombres, por su pueblo. Y con esta justicia
con la justicia perfecta, con esta obediencia activa que se le llama en teología, poder vestirnos, poder revestirnos de su justicia y así nosotros podemos ir al Padre con nuestras ropas. Así como el hijo pródigo iba al Padre con las ropas del mismo Padre a la fiesta, así nosotros también nos presentamos ante nuestro Rey, ante nuestro Salvador, ante nuestro Dios, con las ropas de Jesucristo. Él nos viste. Él nos da esa verdadera propiciación. Él es el postrer Adán, también habla la Escritura. De hecho, en el capítulo 5, un capítulo más adelante del libro de Romanos, donde nosotros estamos estudiando, encontramos que a través de Adán heredó el pecado, ¿no es cierto? Nosotros somos herederos del pecado de Adán, pero a través de Cristo, de la humanidad de Cristo, nosotros somos herederos de la vida eterna. Hermanos, esta doctrina es el ancla de la cristiandad. Ustedes saben que un ancla impide que un barco se mueva de un lado para otro dependiendo de las corrientes de las corrientes marinas. Asimismo, si nosotros no tenemos claro esta doctrina, esta enseñanza bíblica, nosotros vamos a estar expuestos a todas las corrientes de doctrina que hay en este mundo. Y es por eso que yo les insisto tanto, hermanos. Perdónenme si soy majadero, pero es muy importante esta doctrina. Porque nosotros sin esta doctrina, sin esta ancla que es Jesucristo, la verdadera identidad de Jesucristo, el verdadero nombre de Jesucristo, no podríamos entender el cristianismo. No podríamos entender las promesas y tampoco podríamos entender la salvación que hay en Cristo. Hermanos, esta es nuestra ancla y hoy día los quiero invitar a meditar en esta realidad. A meditar en la verdadera naturaleza de Cristo, en el verdadero valor de ese sacrificio, para estar aferrados a eso. Esa es nuestra ancla, hermanos. Esa es el ancla de la cristiandad. No solamente por vientos de doctrina seremos no movidos o estaremos a prueba de eso, sino también de todos los vientos de problemas que vienen. Si nosotros estamos aferrados a esta realidad, los problemas de salud que podrían venir, los problemas económicos, son pequeños, hermanos, cuando nosotros meditamos en esta realidad del sacrificio de Cristo y el valor incalculable de ese sacrificio que hizo por mí y por ti. Hermanos, meditemos en esta realidad. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora, porque tú nos permites reunirnos en la distancia. Nos permites hablar de la Escritura, poder crecer, Señor amado. Señor amado, también nos permites estar y ahondar en los misterios de tu inmensa grandeza, en los misterios de la piedad que encontramos en Jesucristo. Gracias, Señor bendito, porque el Dios vino y fue revelado en la carne. El verdaderamente Dios caminó con nosotros y está ahí a la diestra del Padre. Gracias, Señor bendito, por esta salvación. Perdónanos por no poder comprender en totalidad lo que significa esto. Nosotros tenemos mentes pequeñas, mentes limitadas, para poder entender algo que es infinito, algo que es absoluto, algo que es tan grande. Nosotros estamos apegados a la materia y al tiempo, y a las enfermedades, al deterioro. Pero Señor, cuando vemos el sacrificio de Cristo, el poder de esta propiciación, que es a través de
de Cristo, amado Padre, que es a través de este sacrificio infinito, de un valor infinito, incalculable para nosotros, es que podemos mirar la infinitud de tu amor, la infinitud de tu bondad, de tu misericordia y tu amor. Gracias, Señor bendito, a esta hora por cada uno de mis hermanos que se ha reunido a estudiar la palabra. Y te pido, Señor, que seas tú guiándonos en esta semana. Gracias, Señor amado, y dejo esta oración en los méritos de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, y buenas noches.